muchas gracias por el espacio. Ay, no, no hay de qué. Muchas gracias a ustedes. La verdad es que, pues son bandas de Guadalajara que llegan a un punto en el que son conocidas en festivales, pero es como, wow, o sea, cómo lograron todo ese ascenso, la verdad. Este, pues no sabría ni cómo decir porque como que luego eh, no, como que no percibimos eso, como que este ascenso. De hecho Ajá, es como curioso porque llevamos tocando, el año que viene ya van para 10 años no, y justo a lo largo de ese tiempo, ajá, eh, por cómo se nos perciba o X o Y, ujú, ha sido muy recurrente que la gente nos diga como para lo que hacen o para lo que tocan o para bla, 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 ujú. ya debieron haber logrado, por así decirlo, ciertas cosas, ¿no? Viajar a otros países, tener vinilos o lo que sea que la gente interprete como éxito, ¿no? Claro, o sea, el estar en un escenario grande, que estés en un, ¿cómo decirlo? Por citarlo de un ejemplo, el Vive Latino, ¿no? Ay, ¿cómo es que, no has estado ahí? O sea, sí siento que Mm, todos perciben el éxito de diferente manera y lo he visto con otras bandas que igual así como de, no, pues ni las conocía, pero cuando ves un show que está llenísimo, es como de, no manches, o sea, en serio tanta gente los conoce que pues se llena, pero no te imaginas el alcance que han tenido. ajá, y creo que, hablo por mí, pero Ujú, creo que Ali concordaría porque es algo que hemos hablado mucho. Y ujú, si hay como una forma de conceptualizar ese tipo de am, logro, es ujú, eso. O sea, haciéndolo de nuestra manera, pues que sí es muy terca en términos mucho de eh, hacerlo autogestivamente y ser como muy críticas con la institucionalización de la música y todo ese rollo. ujú, Este, lo que más nos llena y lo que más nos motiva ujú, es pues justo tejer redes, ya sea como de boca en boca, nos importa mucho siempre conocer a la gente con la que compartimos escenario, compartir pensamientos, sentires, y como que eso siento que permea lo suficiente para ah, que haya una especie de cariño, ¿no? por la ujú. banda, y eso pues al ritmo que se lleva a cabo, ¿no? O sea, no tenemos prisa ni ambición de pues como de llegar a cierta meta, ¿no? Sí, sí, Mientras sí. sigamos tocando, mientras sigamos tocando y lo disfrutemos y sigamos dinamitando el estado de las cosas Ujú. y compartiendo con la gente, eso es lo realmente importante. Sí, creo que justamente hace poco, de hecho mi primera entrevista fue con un grupo, bueno, igual son una chica que es Adriana y Miguel, son Dear MX y justamente, o sea, ellos son mexicanos, se fueron a Shanghái, me parece, a una parte de China y sí les Guau. pregunté así como de a dónde pues les gustaría llegar, si llegar a un escenario grande. Y lo mismo, o sea, el mismo comentario como de, pues es que nos gusta hacer la música, nos gusta tener nuestra propia creatividad y plasmarla, pero no tenemos como ese pensar o esa meta de decir, ay, yo quisiera estar en un GNP o quiero estar presentándome en una gira de Estados Unidos, por citar ejemplos, ¿no? O sea, simplemente como que ahora sí que es el amor al arte y quien lo quiera aceptar y quien le guste, pues ahí va a estar, ¿no? Ahí va a estar justo eso, o sea, porque también conceptualizándolo así, obviamente qué fantasía tocar en otros lugares. Nos Ujú. encanta tocar en otras ciudades y en otras latitudes. Precisamente por eso, como para agrandar la red, la red de comunidad, como dice Ali, la música luego siempre es el pretexto, pero
El objetivo es pues hacer comunidad, tejer comunidades, experimentar cosas y eso está genial, ¿no? Pues sí. Sí, ay, ¿También ¿ya estás ahí, puedo Ani? agregar algo? Sí, aquí ando, No, sí, es que aquí como... ando escuchándoles. Quería agregar además, ahí de lo que Ujú, platica Ben, como que creo que también es bien gratificante eh, llegar al punto en el que una no depende necesariamente como de estas lógicas de industria para hacer las cosas, ¿no? Como cuando, no sé, cuando una gira o también apoya a otras bandas a que giren, a que lleguen acá a Guadalajara, lo que sea, como que también ese, no sé, demostrarse una misma que hay otras formas de hacer las cosas pensando en esto del hazlo tú misma, ujú. como que empodera bastante saber que hay otras, no sé, que podemos imaginar otras formas. Y por Ujú. ejemplo, ¿comparten algo de la misma ética con alguien igual de Guadalajara o de otro estado? O sea, Sí, sin duda. Sí, creo Sí, que, ajá. no, pues nada, que gracias a justo andar como, pues cotorreando con varias bandas y hacer como crecer nuestra comunidad, pues acá ujú, hay varias banditas que también creen bastante en eso, ¿no? Tanto acá de Guadalajara como de otros lugares, nuestra comunidad se expande y pues pensamos obvio en nuestros compas de Perros Plaga de acá de Guadalajara, en el Highway Las Glosolalias, que es un compa de Tampico, Cáustica espástica, de, de Tampico, Aguascalientes, Sam Sam Sam, de Ciudad de México, este, nuestro compita Muerte en Aceite en Tijuana, Fuerte en Balacera. Aceite. Y es, y es muy interesante también porque dentro de esta filosofía de compartir ese tipo de ver la vida, por así decirlo, sí, no está circunscrito a como algo que, por ejemplo, se podría ver estereotípicamente en la música punk, que obviamente nos interpela, nos identificamos hasta cierto punto, pero esas bandas que te hemos conocido van ujú. desde el punk hasta el industrial, hasta el regional mexicano. O sea, también es importante como ampliar lo que entendimos por estas fronteras de música que tiene un ímpetu mm, que va más allá de la música, no sé si me da a entender, sino que tiene un objetivo más pues social de tejer redes entre personas que pueden ser o no afines, pero que estamos como en el mismo rollo. Y eso, todo eso a través de la ternura radical, del afecto, de la apreciación, del cuidado, del interés, Apoyo em, mutuo. apoyo mutuo. Todas las cosas nos rigen muchísimo más que la prodigiosidad musical, la propuesta musical y todas esas cosas. Ok. No sé si quieres agregar algo, Ali. Em, ¿No? Ah, Creo digo, que... como no te veo, no sé si quieres hablar. Entonces... Sí, perdón, voy a cualquier cosa, ahí les interrumpo acá. Ah, ¿sabes qué? Puedes ponerla de... Hay uno que te permite poner como una reacción. Entonces ya si quieres hablar, lo puedo Ah, hacer y ya te dejo hablar también. a ver. Ah, ya vi. ¿Desde dónde estás, Ali? ¿No tienes cámara desde dónde estás? No, si lo hago desde la compu, ¿te acuerdas de la última vez que tuvimos charla con Shebek con mi compu y que también se glitcheó? Ahorita intenté con el celular. Entonces, bueno, ya sé que si activo la cámara, todos mis dispositivos son una mierda, perdón. No te preocupes. Pero Ok, cualquier ya desde cosa aquí. puedo hacer esto. ¡Ping! Vale, Sí se ve, ¿no? Ok. vale. ¿Qué otra pregunta? Mira, y por ejemplo, ustedes como grupo, ¿cómo se reparten esa creatividad? O sea, las texturas densas y las rítmicas para ahora decir, ah, pues esto hace falta y algo así en el escenario. Yo puedo empezar ahí. Creo que tanto Ve como yo somos personas que a la hora de crear como que nos dejamos fluir bastante.
Ujú, que quizá alguna trae alguna idea al ensayo, o que estamos ahí tocando y de repente empiezan a fluir las cosas y ujú. hacemos este juego como de collage. Ok. Realmente como que no hay una constante de tú haces esto y yo el otro, o tú la letra y yo la música, como que para nada, creo que todo es muy repartido y a veces entramos al kit en diferentes temas, ¿no? Lo cual pues permite que hagamos la música de forma más fluida, no más ahí dejarnos. Ok. Y bueno, creo que también en nuestro caso en particular, la forma en la que hacemos música está pues muy informado con que eh, nuestro vínculo, nuestra amistad, nuestra relación eh, es parte de cómo nos relacionamos en la banda. Entonces, de años y años de amistad, de tocar, de bla, 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 generan esta telepatía de queremos hacer esto y no necesariamente hay un lenguaje musical, sino que lanzamos adjetivos, ¿no? Como que sea oscuro, que sea incisivo, que sea repetitivo y El cómo se nos latigazo. ocurre, que sea latigazo, plegaria, ruido, transición. Este, y porque nos entendemos ya de esa forma, pues no hay que elaborar demasiado, ¿no? Y creo que por eso también la música que hacemos no, este, como que no se limita mucho a formas musicales, sino que tomamos de muchas formas musicales para lograr am, lo que queremos sentir al momento de tocar. No sé si, eso. Sí, pues al final hay un equilibrio, ¿no? Sí, claro. Y, y pues también tenemos una dinámica pues intensa. La anécdota como muy curiosa es que mucha gente cuando nos ve, nos visita a nuestros ensayos o lo que sea, Ajá. muchas se impactan de la forma en la que nos comunicamos, porque Ali y yo somos pues apasionadas, intensas y, y nos comunicamos de una forma como igualmente intensa, que puede ser leída como tosca, y la gente Piensan que piensa nos que no, estamos peleando, sí. ajá, la gente piensa que no estamos peleando, pero realmente no, porque nunca nos faltamos el respeto ni nada, solamente es como, esto, pero ¿por qué? Y es muy argumentativo, pero Sí. esa misma energía termina permeando en la música, ¿no? Sí, o sea, a lo mejor para muchos no tienen esa misma perspectiva que ustedes, ¿no? Y eso hace que tengan ese punto de vista. Sí, claro, sin duda estamos nosotras en nuestro trance cotorreando, ¿no? Al punto lo que queremos hacer y defendiéndolo como tal. Ujú. Pero sí, de fuera, pues claro que nadie más está dentro de esa dinámica, ¿no? Se No, espantan más. no, y además como que, pues, ver algo que a lo mejor, pues, no llegas a ver en otros shows y que te saque de onda, si es como, ah, pero está bien. O sea, sí se llevan bien, o no. Muy muy Ay, bien, pero pues con las complejidades, ¿no? De una relación tan compenetrada, como ujú. obviamente nos llevamos bien y si en algún momento nos ponemos muy intensos, pues siempre vamos a bajar avión y siempre vamos a tratarnos bonito, ¿no? Y por ejemplo, ¿cómo logran equilibrar esa vulnerabilidad con la agresividad y el ruido del punk? Yo pienso que van junto con pegado, ¿no? Luego sí nos ha sucedido que la gente nos pregunta mucho de es que por qué tanto enojo, por qué tanta violencia o no sé, ¿no? Ah, Como intentando criticarnos y lo que a mí me parece importante siempre destacar es que am, hacemos música rabiosa porque tenemos un motor pues de amor, ¿no? Hacia nuestra gente y por lo mismo nos duele muchísimo, ¿no? Un montón de cosas que están sucediendo en torno pues a la violencia, ¿no? Al contexto en que vivimos. Entonces,
la música a lo mejor, sí, violenta que hacemos o nuestros gritos, ¿no? Que pueden leerse como enojados, pues claro que tienen un componente pues muy vulnerable, ¿no? Y de estar todo el tiempo con el corazón en la mano. Eh, para mí va junto, ¿no? Eso. Sí, Ok. y lo único que le podría agregar a eso, que concuerdo con todo lo que dijo Ali, es que también percibimos que justo la vulnerabilidad es la verdadera fuerza, porque cuando te muestras, te dejas ver, te transparentas, admites que las cosas te duelen, admites que no siempre sabes qué hacer, pues eso es muy potente y eso es muy fuerte. Y la fortaleza, por la fortaleza luego a veces termina siendo solo una armadura, ¿no? Para no afrontar cosas difíciles. Entonces, la rabia, la intensidad, el trip, todo eso es canalizado a través como de una óptica muy, ah, pues sí, de ternura radical, de interés, de amor, de destabilizar lo que pensamos que está horrible, la violencia, Sí, en todas sus formas. Ujú. sí, de hecho ayer me tocó ver a Tom Morello, por ejemplo, y no lo conocía, y por ejemplo vi su show y realmente impresionante, me dejó muy impresionada porque tiene tantas cosas que nadie toca normalmente en un escenario, ¿no? O sea, no al fascismo, que los 43, el hecho de que, ay, sí, todo esto que está pasando en Estados Unidos, o sea, y lo dijo en el escenario, me quedé como muy atónita porque, pues sí, o sea, eso normalmente nunca se ve, o sea, se transmite de cierta manera, pero nunca lo había visto o no había sido tan o que o que tuviera en cuenta que pudiera pasar ese tipo de eventos, ¿no? Entonces, sí, sí coincido en eso. ¿Tú nos has visto tocar en vivo, Janet? No, no, no lo sé. Ya, Apenas ya, te va ya. a tocar, dices. Eh, Bueno, yo espero. Ya será Yusel quien me diga. Yo esperaré. Dile, Sí, pero dile a a ver. Dios que sí, fuérzale la mano a Dios y ve. Órale, bueno. Y ¿querías decir algo, Ali? Perdóname. no, 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 todo Ah, bien. bueno, y por ejemplo, algo que me llamó la atención preguntarles es, pues Guadalajara te dije, por ser un estado muy tradicional, con cosas muy marcadas, pero también con una escena de ruido y punk de las más crudas de México. ¿Cómo les ha servido ese choque entre lo tradicional y lo subterráneo de su música, de la ciudad más bien, para alimentar la urgencia de su música? Pues yo pienso que todo ese conservadurismo, ¿no? La Guadalajara facha y blanqueada, pues que todo el mundo conocemos, como que nos pone también en un lugar, pues, que nos interpela bastante, ¿no? Y nos declara la guerra todos los días en múltiples sentidos. Ujú, Y creo que habrá quien no le moleste eso o que su pensamiento se alinee, ¿no? A ese tipo eh, de estado, sí, pero sin duda creo que hay otro montón de personas pues que al vernos interpeladas en ello, pues no hay de otra más que hacer lo que hacemos, ¿no? De lo contrario, creo que nos daría una úlcera o nos moriríamos de tristeza, ¿no? Entonces, pues ahí hay bandas, pues sí, ¿no? Muy agresivas, también pues muy... eh, también agresividad no desde la testosterona necesariamente, ¿no? Sino que también ves como a bandas como a Niña Perro, ¿no? Que también son pues una banda queer, ajá, que todo el tiempo pues están desafiando, ¿no? Pues a la audiencia en vivo y siempre pasa que alguien saca pleito y Edrey siempre está contestando, no sé, ¿no? Como ese tipo eh, de pruebas, ¿no? De que pues allá hay bandita
pues que estamos resistiendo y acompañándonos mediante la música al menos. Es una forma de acompañarnos también en eso, ¿no? Ok. Y también agregándole a eso, es Ujú. algo que también hemos dialogado porque también cuando hemos viajado a otras ciudades, lo cual nos encanta siempre, eh, se nos llega a decir mucho que se le percibe a la música de Guadalajara como si tuviera algo muy característico, no sabría cómo decirlo y creo que tampoco es el punto, pero que se puede remontar a mucho tiempo atrás. O sea, nuestras bandas favoritas de acá, como Toncho Pilatos, o Fachada de Piedra, bandas la Revolución de Emiliano Zapata, bandas de Ok. los 60, 70, este, Los también tienen como monstruos. ajá, tienen este componente como de hacer un rollo eh, como muy peculiar o particular, y lo que hemos reflexionado es que totalmente tiene que ver con el contexto de Guadalajara, que es como si la sociedad en su mayoría es elitista, aspiracionista, muy católica, muy conservadora, muy de derecha, pues eso genera que esa claustrofobia que generan las personas que no encajan dentro de ese molde se transforme en un grito eh, pues de diferenciación o sublevación, y no necesariamente por hacer olas que digan a la verga la iglesia y a la verga Sí, no. eh, Jalisco, lo que sea, que sí está bien que pase, qué chido que pase, pero va más allá de eso, es como el componente experimental o de reacción ante esa sociedad lleva a que a las bandas de aquí ya haya como esta concepción de romper esos paradigmas sociales que están tan normalizados y que a nadie nos gustan. Sí, incluso pues se ha llegado como a comentar, ¿no? O sea, hay, por ejemplo, este tema de los corridos, ¿no? Que hay temas que se hablan, hay cosas que los callan o que si van a tal lado, este, no las pueden cantar porque tienen un contexto que no, entonces esa, ¿cómo se le llama? El callar ese tipo de situaciones, ¿no? Pero claro, y que a la vez usualmente va muy de la mano con pues una mirada muy elitizada, ¿no? Eh, como el clásico ejemplo del reggaetón siendo algo sucio e inferior, o los corridos siendo la degeneración de la raza humana, básicamente, a como lo ve la gente hiperconservadora. Pues también es como un rollo de menospreciación de cualquier tipo de manifestación social de los barrios y de las ciudades. Sí, o sea, al final de cuentas, la música ha tenido una evolución de tal manera en la que, pues, antes en las canciones no eran tan directas las cosas, sino buscaban la manera de cómo transmitirlo, ¿no? Y ahora en esta música precisamente el reggaetón y hablo del reggaetón mexa, por ejemplo, ¿no? Que es más directo y dice las cosas tal cual son, o sea, no es como, sí, esto lo voy a decir de otra manera, no, es tal cual. Entonces sí ha tenido como una revolución en ese género en específico, ¿no? Y en el punk también debe de, pues, tener lo mismo, pero no tenerlo tan, censurado, que era la palabra que buscaba hace rato, porque, pues, al final de cuentas, pues, son maneras de expresión que no sean del agrado por tanto el reggaetón por el ritmo, lo que tú quieras, y el punk por el ruido, ¿no? Pero, pues, al final de cuentas es eso, una forma de expresarse. Sí, claro, y también creo que
está chido destacar que lo que les incomoda no es necesariamente como el mensaje de la música o de las letras, ¿no? No sé, ¿no? Que se pueden quejar mucho en el punk en específico, sino que lo que les incomoda verdaderamente es que nos juntemos, ¿no? Que nos juntemos, que nos congreguemos y pues también hay que recordar todo el tiempo que acá en Guadalajara tenemos una crisis de espacios. Desde la pandemia legalizaron la lamentada ley, perdón, del ruido y todos los lugares donde hemos autogestionado shows y demás, pues como palomitas los han estado tronando, ¿no? Y pues hay todavía, ¿no? Ciertos lugares que resisten y otros que intentan emerger y demás, pero pues también eso es un mensaje muy claro, ¿no? Hacia lo mucho que les incomoda y lo amenazante que resulta para ellos que la gente nos organicemos y nos veamos las caritas y nos demos también vuelta de la hilacha, ¿no? En nuestro pensamiento, en nuestra ideología. Ay, Ali, ¿estás ahí? Sí, sí, sí. Ah, pensé que te habías cortado. Se oía así Así, como de así hablo, perdón. Ok. Sí. Y, por ejemplo, ¿cómo ha evolucionado su percepción sobre la muerte y la transformación que exploraron en el álbum? Em, pues bueno, ahí el contexto principal es que desde que inició la banda y por muchos años, Ale y yo teníamos una relación de pareja que, si bien siempre que cambien las dinámicas o no cambien las dinámicas, Ujú, nuestra vinculación es parte integral de la música que hacemos. Entonces, lo que pasó en el último álbum y que conllevó el proceso del último álbum fue que terminamos esa relación como la conocíamos y fue duro, fue difícil, fue confuso, este, pero teníamos claro que queríamos am, transformar esa relación y seguir con la banda y canalizar esa transformación también a través de la banda. Entonces, como que desarrollamos esta noción de em, como la banda, algo que va más allá incluso de nosotras. Y es interesante hablar de eso porque no hay suficientes, pienso yo, referentes de cómo lidiar problemas personales, rupturas con las personas con las que haces música, eh, y que en efecto puedas seguir haciendo música con esas personas, ¿no? Obviamente tiene que haber un componente de determinación, pero también uno muy enorme de amor y de afecto que te guía a través de ese proceso. Entonces, al final como que fue muy un rollo de dejemos morir esta faceta porque la que viene la queremos vivir también, así como Dios nos dio a entender, supongo, ¿no? Todo acaba, pero ¿y luego qué? Ujú. Un poco eso. Igual yo les agradezco mucho que hayan tenido el tiempo para poder platicar un poquito antes del festival.